Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos nuevamente, gracias al Señor. Esta mañana fresca, ha estado lloviendo durante la noche. En este día, hoy 13 de septiembre del año 2025, les saludamos y les damos una cordial bienvenida a su programa, La Hora del Espíritu de Profecía. También les deseamos un feliz sábado y les pedimos que nos ayuden a compartir estos mensajes, estos videos, para que puedan ser de bendición a muchas más personas. Nos sentimos contentos de que estén con nosotros, de que probablemente no en estos momentos en vivo, pero agradecemos que posteriormente estén viendo estos videos y los estén compartiendo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor para entrar de lleno a nuestra lectura del libro Conflicto de los Siglos. Estamos estudiando el capítulo 4, Fieles Portaantorchas. Vamos a orar. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, una vez más por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección, porque nos permite, Señor, nuevamente poder estar aquí en este momento, en este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo, permite que pueda ser de gran bendición este momento y que podamos honrar y glorificar tu santo nombre en tu día santo, el sábado, el séptimo día que tú has dejado para honrarte y darte gloria, para apartarnos, Señor, para estar en comunión contigo. Perdona nuestras faltas. Te rogamos, Señor, que seas con todos los enfermos, con todos los necesitados, con todos aquellos que están sufriendo calamidades, que en ese dolor, en ese sufrimiento, ellos puedan sentirte aún, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos tocamos muy de paso o de manera general el asunto de los valdenses, que fueron los que más se destacaron cuando se prohibió la lectura de la Biblia, cuando el sistema papal tomó posesión fuerte del poder y entonces comenzó la persecución. Recuerden que estamos hablando de 1260 años. Muy bien, entonces Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas, está hablando de los valdenses, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Señalaban a sus hijos a aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en inalterable majestad, y les hablaba de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el poder infinito. Estamos aquí mencionando esto, o nos presenta esto, el conflicto de los siglos, porque ellos usaron como refugio las montañas para poder preservar su vida. Sin embargo, no necesariamente se concentraron ahí, sino que de manera estratégica bajaban, se involucraban con el pueblo con el propósito de esparcir la verdad. Asimismo, había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Aquí está hablando del Señor, es decir, el Señor es a pesar de toda la situación que esté imperando en nuestro medio, el Señor tiene el control. Él es el que tiene el control de todo el universo, de todo nuestro mundo, nuestro planeta y de todo lo que ocurre. El brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarle la vida, pero antes podría desarraigar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar para modificar un precepto de la ley de Jehová o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como las inmutables
montañas. Aparte, aquí tiene una aplicación espiritual, teológica, en ese tiempo para los valdenses y ahora para nosotros. Debemos mantenernos firmes, inamovibles como las montañas. Los montes que circundaban los hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que él les deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová, es decir, a las montañas. No se quejaban por las dificultades de la vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. No cabe duda que el Señor tiene todo preparado. Todo lo que el Señor ha creado ha sido para bendición del ser humano, para bendición de sus fieles. Y en este caso, los valdenses atestiguaban esa bendición, gozaron de esa bendición. Es más de un encumbrado rico en más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas de Dios a los ejércitos de Roma y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos en acción de gracias. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras y los amigos y parientes más que la vida misma. Y esto ahora ya no se ve, ahora es todo lo contrario. La gente está pensando en lo material y lo espiritual ni siquiera lo tocan. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción, note bien, para los padres, en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Ahora esto ya se ha perdido, por eso vemos que la sociedad, desde que los niños están pequeñitos, son rebeldes, son desobedientes, son ingratos, son irrespetuosos, entonces, porque se ha dejado a un lado la instrucción espiritual, el temor de Dios, la instrucción de la enseñanza de los mandamientos de nuestro Dios. Desde su más tierna edad, note bien, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían, note bien, de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y ahora, como tenemos Biblias por todos lados, es decir, en formatos electrónicos, bueno, ni importancia se le da. No se aprovecha esa oportunidad que tenemos. Y estas personas, como no todos tenían las Biblias y se reunían por grupos para estudiar y para escribirla ellos mismos y entonces memorizarla, porque había realmente un hambre espiritual de alimentarse de la palabra del Señor. Ahora la gente se alimenta de tantas cosas y menos de la palabra de Dios. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Es decir, ellos reconocían que el Señor era su sustentador. Como padres tiernos y afectuosos amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Note bien, les esperaba una vida de prueba y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo
capaces de pensar y obrar por sí mismos, es decir, no estaban, les estaban dando una instrucción, pero no los estaban haciendo dependientes, no les estaban cumpliendo los caprichos. Actualmente los niños comen lo que quieren, exigen a los padres que comer lo que les gusta, aunque no les nutra, y los padres ahí van obedeciendo y siendo sujetos y dejándose manejar por los hijos. Es terrible, realmente es terrible la situación social, familiar que estamos viviendo actualmente. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. No eran niños chismosos que todo decían, no eran niños ociosos que nada más querían que les estuvieran haciendo. No, ellos eran diligentes, tenían responsabilidades y las cumplían. Desde pequeños se les daban responsabilidades y las cumplían, y ellos sabían que el silencio era importante porque estaba de por medio la vida, tanto de ellos como de los padres, de la familia. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería, sino la de centenares de sus hermanos, porque así como los lobos acometen su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Así que los niños estaban instruidos perfectamente bien, conscientes, los habían hecho conscientes de esa situación, y ellos asumían de manera responsable la responsabilidad del papel que se les estaba confiando. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas. Ustedes, los que conocen las montañas, sabemos que no es fácil cultivar porque no es una tierra blanda, no es una tierra fértil que se pueda, no es un llano donde podemos encontrar todas las propiedades para poder cultivar. No, pero sin embargo ellos aprovechaban, dice, cada pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. Claro que la dirección, la sabiduría del Señor estaba con ellos. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina. Note bien, una disciplina. Yo estoy convencido de la disciplina. Tristemente la gente es indisciplinada, no quiere hacerse disciplinado, no quiere ejercer la disciplina. Si supieran todas las bendiciones que trae el ser disciplinado. Entonces dice, se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina, note bien, y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento, es decir, nada cae del cielo nada más así, no, claro que no. El Señor nos da su bendición, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo, la escuela de la vida. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Note bien, había austeridad, pero se estaba fomentando siempre el intelecto. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas deberían ser aprovechadas y desarrolladas, note bien, para servirle. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos, rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible, solo la Biblia, en contraste con el modo de ser
de los orgullosos sacerdotes de Roma. Sus pastores seguían el ejemplo de su maestro y que no vino para ser servido, sino para servir. Y quiero hacer énfasis aquí porque desafortunadamente para muchos el ministerio solamente se ha constituido como una forma de trabajo, de salir adelante, pero no como un llamado de Dios. El ministerio es diferente. No es un trabajo, es un servicio, es un llamado que hemos atendido del Señor. Así que tenemos que estar bien conscientes de esto. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolo por verdes pastos y a las fuentes de agua de vida de su santa palabra. Alejado de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes o en los tiempos de peligro, en sitios peñascosos semejantes a fortaleza, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Yo creo que aquí sí les podemos aplicar perfectamente bien el título de siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos, note bien, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. Yo siempre he dicho que todas estas situaciones se tienen que atender de manera pastoral. Esto no se pueden atender en el púlpito. Esto no se puede atender con predicaciones. Sí, se tiene que predicar de acuerdo a la necesidad de la iglesia, pero si queremos atender los problemas, la necesidad directa de la gente, tenemos que visitar, tenemos que llegar a donde están los enfermos, tenemos que involucrarnos con los hermanos, tenemos que quitarnos del escritorio e ir a donde estaban los hermanos, hacer lo que el Señor Jesús hacía, que se involucraba con las personas. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que se está perdiendo. Hay muchos pastores que solamente trabajan a través del WhatsApp o solamente van a visitar a las personas cuando hay problemas, cuando los van a desfraternizar o cuando les quieren echar algo en cara. Lo digo con todo respeto, pero es la verdad, lo hemos vivido, por eso lo decimos, lo hemos visto y nos lo han platicado también fuentes fieles. Así que yo invito a los pastores para que ocupen su lugar. No somos autoridad, somos siervos del Señor. No estamos en la iglesia para que nos sirvan, sino para servir. Si aceptamos la invitación, el llamado del Señor, debemos seguir los pasos de Cristo Jesús. No estamos para chicotear a la iglesia, estamos para pastorearla, para guiarla con cariño, así como el pastor dirigía a las ovejas. El pastor de la iglesia está encargado de cuidar el rebaño. No es para que esté haciendo obra misionera y le quieran echar todo al pastor y que él tenga que hacer todo el trabajo. No. El trabajo principal del pastor, escúchelo bien, el trabajo del pastor es atender el rebaño, es decir, atender a la iglesia. Eso tampoco lo ha entendido la administración de la iglesia, porque le quieren enchalecar el trabajo misionero al pastor, pero el pastor es para atender a la iglesia. Y claro que se tiene que hacer el trabajo en conjunto con la iglesia, pero la principal responsabilidad del pastor es atender a la iglesia, atender al rebaño, visitar a la iglesia, instruir a la iglesia, conducir a la iglesia, claro, siempre y cuando él se deje dirigir por el pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. En tiempos de paz eran
sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Está hablando aquí de los pastores. Pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Aquí está hablando de la experiencia de los pastores que vivieron en el tiempo de los valdenses. Ellos no se atenían a lo que el pueblo les pagaba. No, ellos, como el apóstol Pablo, también eran laboriosos, trabajaban y generaban sus propios ingresos. Yo siempre, desde antes de irme a Montemorelos, siempre me fui con la idea de ser un pastor de sostén propio, es decir, tener mi trabajo y en la medida de las posibilidades que el Señor me lo permitiera, yo seguir apoyando a la iglesia. Muy bien, entonces esta era la experiencia de los pastores de los valdenses. Los pastores impartían instrucción a los jóvenes, a la vez que se atendían todos los ramos de la instrucción. La Biblia era para ellos el estudio principal. Note bien, a ver, a nuestros estudiantes, siempre les he dicho y yo se los digo no por teoría, porque yo tengo varios estudios y siempre que estudiaba, lo primero que ponía en primer lugar el estudio de la Biblia. Así que a mí no me van a contar, a mí no van a decir, yo no estoy hablando teoría, estoy hablando realmente lo que viví cuando ponemos al Señor en primer lugar. Note bien, la Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de San Mateo, de San Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también en copiar las Santas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones del texto, los que eran capaces de exponer las Escrituras. Así se sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Entonces el trabajo de los valdenses no es que estuvieran huyendo por huir nada más y preservar su vida, sino que tenían un plan bien estructurado para poder diseminar, para poder compartir la Escritura con aquellos que pudieran tener la oportunidad de hacerlo, porque también eran prudentes, por supuesto, claro que sí, cualquiera lo haría. No es que fueran miedosos, cobardes, no, es que eran prudentes. El Señor lo ha dicho así. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras. Note bien, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra de la palabra revelada a Dios, de Dios. Brillaba como oro puro, pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrirían ellos. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. No cabe duda, queridos amigos y hermanos, que el Señor estaba manifestándose ahí. Estaba rodeados de sus santos ángeles. Carecían casi de todo, pero tenían lo principal, la presencia y la manifestación de Dios y el auxilio, el servicio de los ángeles a su favor. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer, note bien, la sencillez y claridad de las Escrituras, de las Santas Escrituras, y para hacerles contradecir su propio testimonio, pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios cruza ilesa las tempestades que amenazan destruirla. Como las minas tienen ricas vetas de oro y de plata ocultas,
bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe esforzarse, cavar para encontrarlo. Así también las Sagradas Escrituras, tesoro de verdad que solo se revelan a quien las busca con sinceridad, humildad y abnegación. La mayoría, actualmente la mayoría tiene la Biblia, la Escritura, pero triste y desafortunadamente no todos han llegado a encontrar la verdad. Y hay muchas herejías y hay muchas falsedades que se predican en nombre de la Biblia, en nombre de la palabra de Dios, cuando el Señor no lo ha dicho así. Por ejemplo, voy a mencionar algunas con todo respeto. Por ejemplo, el rapto secreto no es esa es una mentira de Satanás, porque la Biblia no lo sustenta. La inmortalidad del alma, eso es una mentira de Satanás, porque la Biblia no lo sustenta. El infierno que cuando alguien se muere se va al infierno, eso es una mentira. El infierno va a ocurrir, no hay infierno ahorita. El infierno va a ocurrir en la tercera venida de Cristo Jesús, cuando venga descendiendo la santa ciudad y los impíos se haya efectuado la segunda resurrección donde resucitan los impíos. Satanás los reúne y entonces pretenden tomar la santa ciudad, y dice la Biblia que desciende fuego y azufre del cielo, y ahí se va a gestar la destrucción, o se va a realizar, mejor se va a concretar, se va a efectuar la destrucción de los impíos, de los demonios y de Satanás. Ese es el infierno, pero en un momento, cuando ellos quedan consumidos, y no es que se van a estar sufriendo por toda la eternidad. Esa es una mentira de Satanás que la Biblia no respalda. Tampoco la Biblia respalda que cuando alguien se muere se va directo al cielo. No, y es bonito que le dicen a los niños, tu mamá te está mirando desde allá. Se escucha bonito, pero no es la verdad. No es la verdad. Nadie se va al purgatorio, porque eso no existe tampoco, y tampoco se van al limbo los niños. Entonces, todo el mundo se va al sepulcro, a la tumba. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia sí lo respalda eso, pero no, y hay tantas cosas más. La Biblia no dice que el verdadero día de reposo para adorar es el domingo. No lo dice la Biblia. En ningún lugar de la Escritura van a encontrar eso. Y el mismo sistema papal lo sabe y lo ha revelado. Dice, los adventistas tienen razón. En la Biblia no hay ningún pasaje bíblico que respalde que la santidad del sábado se ha cambiado al domingo. Entonces, esto debemos de tenerlo bien claro. Entonces, porque el enemigo, precisamente por eso el enemigo ha tratado de quitar las escrituras de en medio. Dios se había propuesto que la Biblia fuese el libro de instrucción para toda la humanidad, note bien, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo, cada verdad en vano descubriendo, cada verdad que vamos, descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darle a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Es la revelación importante que el Señor tiene de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos, por eso decimos la palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos, escudriñamos la Biblia, estamos como en la situación de que el Señor nos está hablando. El estudio de las Sagradas Escrituras es eso ya lo leí. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las persecuciones. De sus escuelas en las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber, de las cuales de Francia e Italia, de las ciudades de Francia e Italia,
donde encontraban un campo más vasto para estudiar y pensar y observar, y que el que se encontraba en los Alpes y observar que el que se encontraba en los Alpes de su tierra. Muy bien, es decir, todo tenía un propósito. Enviaban a estos jóvenes con el propósito claro de crecer más de manera intelectual, pero también con el propósito de compartir. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y las más peligrosos engaños, pero habían recibido de la niñez, desde la niñez, una sólida educación que los preparaba fervientemente para hacer frente a todo esto. Estaban preparados. Yo les he dicho a los hermanos cuando empezaron aquí con los libros de texto y que traían contenidos que no eran apropiados, yo les dije a los hermanos, no vamos a cambiar los libros, y con las quejas no se van a cambiar los libros. Lo que tenemos que hacer es que preparemos a los niños, y preparamos a los niños. Estuvimos con los niños, yo mismo personalmente les hice un examen y les ponía preguntas capciosas, y los niños estaban preparados para identificar el error y para rechazar el error. En las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros. Ahí había compartimentos especiales de doble tela donde ellos podían guardar parte de las escrituras y compartirlas en el momento que ellos tuvieran oportunidad. Entonces, en las escuelas donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podían muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Estos que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo, y siempre que podían, note bien, y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. La juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre, y comprendía su obra y desempeñaban con fidelidad. Yo quiero poner aquí énfasis, no es una crítica, pero sí quiero llevarlos a la reflexión. Actualmente se hace tanto alarde con los clubes, y vemos cada cosa en las redes sociales con los clubes que no es el propósito de Dios, no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios, no se debe hacer. Andarse exhibiendo ahí, haciendo cosas que no glorifican el nombre de Dios. Lo que yo siempre he insistido es que sí debemos preparar a los niños en los clubes, pero debemos prepararlos para dos cosas: para servir a la iglesia y para servir a la comunidad a través del ejemplo y a través de la predicación. Es decir, debemos preparar a los niños para que puedan servir, para que puedan llevar el evangelio desde pequeños. Los niños están más que dispuestos, lo hemos visto. A mí nadie me lo está contando. Lo hemos visto, hemos preparado a los niños en los clubes, hemos preparado a los niños fuera de los clubes, y tenemos grandes experiencias. Cuando llegaba el momento de la recolección, en 2 horas se alcanzaba el blanco de toda una iglesia, incluso de todo un distrito, en 2 horas. Pero los niños estaban conscientes de que estaban haciendo la obra del Señor porque llevábamos el evangelio. No solamente pedíamos dinero, sino que llevábamos el evangelio. Y cuando había campaña, los niños estaban más que dispuestos para compartir volantes, para compartir invitaciones. Debemos en ese sentido preocuparnos. Debemos enseñar a los niños el camino espiritual, no solamente entretenerlos con cosas que no les van a beneficiar en lo más mínimo, no solamente prepararlos para ir a competir allá al Camporí. No, eso no glorifica el nombre de Dios. Con todo respeto lo digo para nuestros administradores, si no les gusta lo que yo estoy diciendo.
para nuestros líderes en las iglesias de los clubes, si no les gusta lo que estoy diciendo, pero es la verdad, queridos amigos, queridos hermanos. No debemos preparar a los niños para competencias, debemos prepararlos para servir, para predicar el evangelio. En estas casas de estudio se ganaban conversos de la verdad a la verdadera fe, y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda escuela. Con todo, los dirigentes papales no podían encontrar ni aún apelando a minuciosas investigación, la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora. Ya estaban buscando, cazando, a ver quién había hecho entrega de esos manuscritos, pero el Señor estaba orando. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero, note bien, y ese es el espíritu que debemos darle a nuestros niños, y ese es el espíritu que debemos tener nosotros como jóvenes, como adultos, como ancianos. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador, y muchas veces nosotros ni siquiera tenemos que predicar para poder atraer a la gente. Con nuestro propio ejemplo, con nuestro propio testimonio. Y voy a decir algo porque un servidor hemos dado cantidad de estudios bíblicos, y seguimos dando estudios bíblicos y seguimos predicando. Pero ahora voy a mencionar algo con toda humildad y con todo respeto. No quiero sonar engreído, vanidoso, orgulloso, no. Solamente lo voy a mencionar para bendición de aquellos que luego son atacados, que dicen, es que tú no estás haciendo nada, tú no das estudios bíblicos. Es que la predicación no solamente se da con estudios bíblicos. No, hermanos, no, amigos, no. En una ocasión yo llegué a la iglesia de Aguadulce después en unas vacaciones cuando yo estaba estudiando en Lindavista. Antes de irme a Lindavista, yo tomaba parte activa en esa iglesia, era un gran líder, aunque yo era pequeño, aunque yo era chico. Y cuando me fui a Lindavista y entonces regresé, un hermano se me acercó y me dijo, lo digo con toda humildad, con todo respeto, el Señor lo sabe. Yo ya me bauticé, ¿y sabe por qué me bauticé? Yo me bauticé por usted, porque yo vi su vida, vi su ejemplo, y yo quise entregar por lo que usted vivía, mi vida al Señor. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros a veces ni siquiera necesitamos dar un sermón, no necesitamos dar un estudio bíblico, solamente debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para poder llevar almas a los pies de Cristo. Pero si podemos dar un estudio, si podemos dar una campaña, si podemos dar un sermón, hay que hacerlo. El espíritu tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían que Dios no quería que de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza y en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Con el gran poder de la palabra de Dios, procuraban destrozar el yugo de Roma que Roma había impuesto. Con la palabra de Dios, escuchen bien, los ministros valdenses eran educados como misioneros, y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio se les exigía primero que adquiriesen experiencia como evangelistas. Todos debían servir 3 años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia suya. Yo en alguna ocasión, voy a hacer un paréntesis aquí, ya casi estamos por terminar. En alguna ocasión, escuchen bien, y ojalá esto llegue a los oídos de los administradores de la iglesia adventista, de nuestra iglesia adventista del séptimo día. En una ocasión le dije a mi amigo y compañero y colega, el pastor David Celis Aguilar, con quien tuvimos una gran amistad cuando estudiamos en Lindavista y luego en Montemorelos, pues también bastante acercamiento.
y ya cada quien tomó su rumbo. Entonces yo le dije en una ocasión, ya él siendo presidente de allá de la Unión de la Península, del Mayat, le dije, amigo, ¿sabes lo que la iglesia adventista necesita en estos momentos? Necesita obreros bíblicos. Y sí, queridos amigos y hermanos, la iglesia necesita obreros bíblicos. Hay mucha gente que quiere estudiar, pero nuestros hermanos no tienen tiempo porque tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, tenemos que trabajar, pero cuando la iglesia ocupa obreros bíblicos dedicados al 100% para ellos, entonces sí se puede. Yo cuando estaba de pastor en la Asociación Central atendía más de 20 estudios bíblicos a la semana. Más de 20 estudios bíblicos a la semana. Así que no, yo creo que no me hizo caso. Espero que en algún momento me haga caso. Y también a nuestros demás administradores, a los demás presidentes de uniones, de asociaciones, a la división, a la conferencia general. Yo creo que tenemos que pensar que la iglesia necesita obreros bíblicos, es decir, instrumentos que se dediquen de tiempo completo a dar estudios bíblicos. Este servicio, que desde el principio requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio no venían en perspectiva no veían en perspectiva ni riquezas ni glorias terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizá el martirio. Los misioneros salían de dos en dos como Jesús se los mandara a los discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de experiencia. Eso se hacía antes en la iglesia adventista cuando existían los clubes, ahora ya se dejó de hacer. Que le servía de guía y de compañero y que se hacía responsable de su educación, exigiéndose del joven que fuera sumiso a la enseñanza. También los aspirantes al ministerio también antes eran asesorados por un pastor de experiencia, el aspirantazgo que le llamaban. Ahora eso ya no se hace. Debemos reforzar el ministerio, debemos fortalecer el ministerio, debemos preparar bien a nuestros pastores. Quiero decirles algo, porque en el seminario, en la escuela no se aprende nada. Todo lo vamos a aprender en el campo. Y si no enseñamos a nuestros pastores nuevos, entonces estamos corriendo peligro. Aquí hemos enseñado a varios pastores. Algunos ya son departamentales, otros son presidentes de campo, pero les hemos enseñado aquí. Y aunque ellos ahora no lo reconocen, y aunque incluso algunos hasta atentaron en contra de nosotros les enseñamos a trabajar el ministerio. Así debemos enseñar a nuestros pastores jóvenes, porque estamos poniendo en riesgo el cuidado de la iglesia y la predicación del evangelio. Voy a terminar este párrafo. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de este modo se fortalecían unos a otros en la fe. Muy bien. Yo recuerdo en una ocasión allá que estaba yo de pastor en la Asociación Central, nos llegó un colportor, lo tuvimos ahí en casa, de Montemorelos, estudiante de teología, y comencé a enseñarle. Después otro pastor que me iba a sustituir en el distrito también era joven, comenzamos a enseñarles. Algunos se dejaban, otros no. Pero es importante que pongamos atención en esto. Vamos a dejarle hasta ahí, queridos amigos y estimados hermanos. Estamos avanzando en el estudio del libro Conflicto de los Siglos, y vamos a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar.
Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos profundamente, Señor, la oportunidad que nos has dado de poder seguir adelante, Señor, esta mañana con la lectura del libro Conflicto de los Siglos. Pero también te agradecemos, querido Padre, por la invitación que nos has dado de servirte, de ser tus ministros, de ser tus pastores. Queremos rogarte, Señor, que tomes en tus manos a todos los pastores, de manera especial, Señor, a los pastores jóvenes, y que puedan encontrar orientación, apoyo, y no crítica, ni tropiezo, ni que sean piedra de tropiezo y que en algún momento los corran a los pastores mayores, los administradores. Señor, queremos que ellos sean sus guías, que sean sus apoyos. Por supuesto, el Espíritu Santo está con ellos, la dirección de tu Espíritu, tu poder, Señor, pero aquí en la tierra tú has dejado a estos siervos también para que puedan apoyarlos. Te rogamos que sigas tomando, Señor, en tus manos a tu iglesia, la sigas dirigiendo y que nos capacites cada día para predicar el evangelio. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, hemos llegado al final de en este momento del programa La Hora del Espíritu de Profecía, y si el Señor nos permite, nos presta vida y salud y todo está bien, entonces el próximo sábado habremos de continuar. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.